Bien, vamos a continuar con este nuevo trabajo teórico práctico número 13, que es el último, en donde vamos a enfatizar en la síntesis del diagnóstico. Del diagnóstico a campo, vamos a ver una serie de fotos. Desde que nosotros llegamos al campo, no tenemos que ir a solucionar un problema y en busca de una enfermedad, sino de que debemos recordar de que al comienzo de la materia nosotros vimos lo que eran que podíamos tener enfermedades causadas por agentes bióticos y enfermedades causadas por agentes abióticos. ¿Qué vemos en este primer lote? Lo que nosotros tenemos que realizar cuando nos paramos y nos tenemos que poner en el lugar de la foto. Nosotros somos los que estamos sacando la foto. ¿Qué miramos? Debemos observar de que encontramos un síntoma. ¿Qué síntoma? Nosotros vemos que tenemos un síntoma de prenecrosis, es decir, una clorosis. Ya empezamos a hablar en términos del lenguaje de fitopatología para integrar la materia y vamos a integrar varios conceptos. Entonces, ¿tenemos un síntoma prenecrótico que es la clorosis? Sí, la tenemos. Ahora, ¿qué más debemos hacer? Debemos hacer una observación general del lote. Si nosotros hacemos una observación general, como está sacada la foto panorámicamente, podemos ver de que ese síntoma es totalmente lineal, es decir, esa clorosis es totalmente lineal en el lote. Ahora, la pregunta sería, ¿un microorganismo vivo puede causar, o un agente biótico, puede causar este síntoma? No. Vimos que los hongos, en las bacterias, en los virus, no causaban estos síntomas lineales. Entonces, indagando y buscando un poco, y mirando y observando, ¿qué pasó? Vemos que son tan lineales esta clorosis, de que hubo un problema en la sembradora, al momento de la siembra, y en el cajón de fertilización. Entonces, ¿cómo se expresó con esta sobredosis y esta clorosis? Ahora, ¿puede ser un problema de suelo? No, tampoco, porque los problemas de suelo se van a dar homogéneamente o se van a dar heterogéneamente. Se van a dar heterogéneamente, no se va a dar homogéneo así, tan lineal. Entonces, podríamos ver manchones, ¿sí? Podríamos ver manchones en el lote, pero podríamos ver un manchón por esta parte de acá abajo, en el fondo, en el medio, pero no esta distribución tan lineal. Entonces, acá el problema fue en la sembradora y en los cajones sembradores de determinados surcos. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta de si hay una loma, un bajo, una media loma, por el tema del anegamiento, por el tema de, eh, de la escorrentía, en donde podemos tener mayor acumulación de pesticida, o lo que se le denomina el famoso carryover, o anegamiento en esa zona, entonces se produce una asfixia radicular. Eh, Tenemos que aprender a observar eh, en términos panorámicos un lote. ¿Qué notamos en esta fotografía? El productor vino y dijo que tenía dumping no. Lo que podemos decir, esto es lo malo que no estamos en el aula, que podemos intercambiar y escuchar sus opiniones. Pero lo que tenemos que empezar a ver es que acá no vemos ningún síntoma de algún hongo, ni ningún síntoma de bacteria, ni tampoco síntomas. Vemos esta necrosis en los cotiledones, esto es una plantulita de soja, pero lo que estamos viendo, ustedes podrían confundirse, es que en el cuello, si yo le hago un poquito de zoom, se ve como esta necrosis que en realidad no es una necrosis. La soja o el variedad de soja produce, al germinar, esta coloración violácea. Lo que sucede es que estos son plántulas anormales. Fíjense que la plantulita en post-emergencia temprana germinó bien y todo lo que es la radícula se encuentra bien sana, bien blanquita. Todo lo que está debajo de la tierra no está atacada ni siquiera por ningún insecto. Entonces lo que notamos es que tiene un grosor mucho más grande a comparación del cuello. Entonces,
lo que nos hace deducir junto con la del medio de que tenemos estas raíces, entre comillas, o un intento de raíces adventicias o secundarias deforme. Fíjense el tamaño que tenemos estas dos de aquí abajo y este que parece una zanahoria. Entonces, esto no es una plántula normal, son plántulas anormales. No tenemos raíces, primero, pivotante y tampoco tenemos raíces adventicias. No tenemos una buena cabellera. Ahora, si pasamos a la siguiente diapositiva, tenemos que aprender a observar y decir que esto sí es causado por un agente biótico. Porque, primero, tengo 0 raíces en la parte inferior, en la parte del suelo. Comienza muy bien en lo que es el grosor de la plántula, pero después, ¿qué produjo? Se produjo como una podredumbre, como un estrangulamiento, y esto fue causado por un gran ataque de Pythium, es decir, produciendo caída de almácigo en soja. Si volvemos a la anterior, nada que ver esta imagen de esta plántula normal con esta imagen que nosotros ya podemos empezar a decir de que hay una necrosis, de que hay una podredumbre, de que hay un estrangulamiento. Y si queremos saber con más detalle y llegar al género Pythium, podemos hacer un aislamiento que ya lo vamos a ver al final de las diapositivas, cómo realizamos un aislamiento o toma de muestra acá. En esta otra diapositiva podemos observar que tenemos esta plantación de cebolla, en donde las plantas de aquí arriba, las cuales estoy marcando, se encuentran más o menos normal, pero notamos un amarillamiento en las hojas basales. Y si me vengo a la de la izquierda, abajo, también sucede lo mismo. Las hojas nuevas se encuentran bastante verdes, pero las hojas un poquito más viejas tienen un amarillamiento o un decaimiento bastante importante. Si me voy hacia la derecha del surco, se empieza a ver una reducción en el tamaño y una clorosis cada vez más marcada. ¿Podemos confundir esto con algún hongo? Sí. ¿Con cuál? Con el Sclerotium cepivorum. Recordemos que el Sclerotium cepivorum arrancaba, germinaba el escleroto gracias al exudado de la raíz de la cebolla o del ajo. Entonces, del género Allium, Allium, el cual, cuando germinaba el escleroto, terminaba produciendo enzimas y penetrando. Ahora, el síntoma principal que se daba, tanto en ajo como en cebolla, comenzaba la parte apical de las hojas a empezar con una clorosis. Pero acá vemos ya que está bastante seca las hojas. Vemos una clorosis ya asentada, tirando a necrosis, a un tizón en las hojas más antiguas. Entonces podemos confundirlo, sí, pero si observamos, primero para sacarnos la duda, ¿qué podemos hacer? Si vemos este síntoma de amarillamiento apical, al igual que esta plántula que tenemos aquí a la izquierda que le estoy marcando, que tengo amarillamiento en la zona apical, bueno, para sacarme la duda, si recordamos el Sclerotium cepivorum, cuando empieza a producir eso, nosotros arrancamos la planta y empezamos a ver la formación de esclerotos en la base o el cuello de la planta. Bien. Ahora, sacamos y no vemos esclerotos. ¿Qué puede llegar a ser? Lo que notamos es que esto es regado por surco y si notamos vemos como si fuera un polvito blanco por encima y esto es ni más ni menos que agua salina. Entonces este exceso de salinidad me está impidiendo en esta última parte donde más se acumula el agua, porque es el final del surco, donde más se acumula el agua, me está impidiendo que la planta tome el agua y pueda desarrollarse normalmente. Entonces la clorosis es debido a esa falta de agua por la salinidad. En esta otra diapositiva nos paramos, vemos la panorámica y ¿qué notamos?
estos manchones en el lote de trigo. Acá tenemos a la izquierda otros manchones y así sucesivamente manchones heterogéneos. Si nos vamos al cultivo de garbanzo sucede lo mismo. Si bien vemos una clorosis marcada en términos generales, notamos unos manchones importantes en estas partes de la izquierda, del centro del lote y un poquito hacia la derecha. ¿Qué era lo que sucedía? Recorriendo, ¿qué pasó? Las napas estaban cada vez más cerca del suelo y el agua tenía esta concentración de salinidad. Entonces terminó afectando y de ahí viene también en algunos lugares, fíjense que esto es un bajo, está hundido en la parte donde, como si pasara una divisoria de agua, se concentra más la salinidad ahí y ahí el agua, la napa se encuentra más sobre la superficie y el resto de la clorosis normal es debido a que el suelo está bastante salinizado, pero ahí las napas están un poquito más abajo. Entonces no es causado por alguna enfermedad que hemos visto en el cursado que podía llegar a atacar a garbanzo, como podía ser Rhizoctonia o el complejo de amarillamiento que le ataca al garbanzo, como puede ser Rhizoctonia y Fusarium, entre otras. Bien, esta es una foto de este año en el campo de escuela, en donde nos llamaron para que veamos el lote, porque este lote se decían de que este síntoma que estábamos viendo era de una fitotoxicidad. ¿Por qué? Porque venía de un rastrojo de maíz, como estamos viendo, y hay un producto muy residual y el garbanzo es muy sensible, no tiene tantos productos que se pueden utilizar en cuanto a lo que es hablando de herbicida, y se pensaba y decía que era una fuerte fitotoxicidad por un residual. Entonces recorrimos el lote, nos paramos, hicimos la vista panorámica. No es este lote, pero me sirve para explicarle de que estamos parados en un lote de garbanzo, nos miramos panorámicamente y empezamos a recorrerlo. ¿Y qué notamos? Notamos un síntoma, claro que notamos un síntoma, perdón chicos. ¿Qué síntoma notamos? Fíjense, notamos como una especie de tizón, todavía esto no estaba seco, nosotros cuando lo tocamos no hacía ruido a hoja seca, y notamos que los ápices ya estaban rebrotando de un color verde, fíjense, donde le estoy marcando, y si me voy hacia la izquierda igual, y si nos vamos a la base, donde tenemos el dedo gordo, tenemos también verde, tanto para una ramificación como para la otra. Y fíjense que el amarillamiento se da en un lapso, es decir, en la parte de arriba, de unos 5 centímetros del suelo, hasta unos 5 centímetros debajo del ápice. Entonces, ¿qué notamos cuando empezamos a caminar el lote? Que todo se daba a la misma altura. Es decir, es raro que un herbicida se dé a la misma altura y aparte residual, perdón por el ruido, chicos, pasan moto acá y seguro que va a salir de grabación, pero bueno, cosas que pasan en la virtualidad. Volviendo a lo que hablábamos, notamos que todos los síntomas de amarillamiento de esta especie de clorosis se daban a la misma altura de la plántula. Y no solamente eso, sino que nos fuimos al lote de al lado y estaba sembrado también la misma variedad. Perdón, distinta variedad. ¿Qué variedad de garbanzo era? La variedad de garbanzo Desi, y esta variedad es una variedad Felipe. Entonces notábamos de que la Felipe era más afectada y que la variedad Desi también había sido afectada a la misma altura. Pero ¿cómo reaccionaba la variedad Desi? Reaccionaba con pigmentos antociánicos que también nosotros lo vimos que reaccionaban en el síntoma denominado metaplasia, como para una respuesta de la planta a la entrada de un patógeno para frenarlo. En este caso, otra de las funciones que tienen los pigmentos antociánicos son proteger a la planta de una helada. Ahora, estaban a la misma altura y si veíamos, las plantas estaban empezando a rebrotar, entonces no era fitotoxicidad. Ya vamos a ver problemas de fitotoxicidad. Y acá está la variedad Felipe, si lo miramos hacia la izquierda, y
terminamos, gracias a esa recorrida de campo y a esa visión panorámica, deduciendo de que había sido no un daño de fitotoxicidad, sino que era un daño por helada, es decir, un hecho puntual. Si volvemos al anterior, esto que les voy a marcar ahora, se los voy a marcar con el puntero de pluma para que lo puedan ver mejor, es, si ustedes recuerdan, la definición de daño es un hecho puntual. ¿Y qué pasó? Esto se dio en un momento determinado, en un tiempo determinado. ¿Y qué fue? ¿Una helada negra o una helada blanca? Según lo que estuvieron en clima. Esto fue una helada blanca. ¿Por qué una helada blanca? La helada blanca se da cuando nosotros tenemos una alta humedad relativa, tenemos vapor en el ambiente y la temperatura baja a 0 grados o menos de 0 grados, inferior a 0, menor o igual a 0 grados. Entonces, ¿qué se produce? Esa escarcha blanquecina, que a su vez esa escarcha blanquecina protege y funciona como un anticongelante de las células internas de la planta. Ahora, ¿qué es lo que le temen los productores? A la helada negra. Y la intensidad de la helada negra, es decir, el periodo de duración. ¿Qué es una helada negra? Cuando yo no tengo humedad relativa, no tengo punto de rocío, entonces, ¿qué sucede? La temperatura baja menor o igual a 0 y ¿qué es lo que al no haber humedad en el ambiente, se empieza a congelar por dentro la planta, es decir, la savia de la planta, y las células se empiezan a morir. Y dependiendo de la intensidad o el tiempo de duración de esa helada, no es lo mismo de que la helada comience a las 4 de la mañana y termine a las 7, de que arranque a las 10 de la noche y termine a las 5 de la mañana. Entonces, dependiendo de eso va a ser la vida o la muerte entre la plántula. Y se le dice helada negra porque las plantas quedan negras, totalmente como quemadas. Bien. ¿Qué notamos en este cultivo de papa? Empezamos a caminar el lote y notamos que en las puntas veíamos esta especie de quemado de tizón que se puede confundir con ¿qué? Se puede confundir con una deriva de un producto herbicida, es decir, como si fuera una gota de lavandina, ¿no es cierto? Entonces, para no dar nombre, porque todavía no cursaron terapéutica, ¿qué es lo que sucedió? Sucedió que notábamos que en la punta de la hoja veíamos cuánta mancha lavandina. Normalmente cuando vemos una mancha lavandina, decimos que es una deriva por un herbicida, ¿no es cierto? Por un secante. Pero caminando el lote, siguiendo caminando, no quedándonos con esto, ¿qué encontramos? Y hablando con el productor de que había aplicado un fungicida, fíjense que el fungicida se encontraba un poquito seco, cuando se le aplica el fungicida muchas veces queda blanca la hoja por un tiempo, y la gota, al quedar mojada cuando caía, se concentraba en la punta, la gota de la pulverización se concentraba en la punta de la hoja. Al concentrarse en esa punta de la hoja producía ese quemado que estábamos mirando. Entonces, ¿era un daño biótico? No, era un daño abiótico causado por un herbicida. Entonces, cada vez que vamos viendo diapositivas, vemos que no todo lo que brilla realmente es oro. Y no tenemos que ir a buscar un agente biótico o microorganismos vivos al campo, sino ir a resolver un problema y tratar de observar. Lo que mejor tenemos que hacer es observar y sacarle al productor la mayor información que nosotros podemos sacar. ¿Qué notamos en esta plantación de anquito? Lo que notamos y lo que tenemos que nosotros tener en cuenta es distinguir siempre qué es una planta sana y qué es lo que es una planta enferma. Dentro de lo que del terreno donde yo me encuentro, del lote donde yo me encuentro, ¿cuál es la planta más sana y cuál es la planta más afectada? Bien, acá tenemos una hoja sana que está comida por un insecto, pero es una hoja sana. Ahora miren esta hoja, estas dos hojas que yo les estoy mostrando, primero con el puntero, segunda hoja y tercera hoja aquí abajo, y una cuarta aquí arriba. ¿Con qué se puede confundir esta clorosis? ¿Se puede confundir con una virosis? Sí, pero en este caso no es una virosis,
sino que terminó siendo una fitotoxicidad por un producto hormonal. Entonces los productos hormonales causan cambios fisiológicos, hormonales, valga la redundancia, en la planta y producen estas deformaciones, estas hipoplasias. Recuerden de que hipoplasia, hipo es por debajo y plasia tejido, una reducción de la lámina foliar normal. Pero para eso, si nosotros vemos la lámina foliar del anquito en el fondo, es totalmente distinta a la que estamos viendo aquí. De nuevo, a la izquierda, una planta totalmente afectada por un producto hormonal, por una deriva, pero comparada con qué siempre, con una hoja de tomate normal. Estas son plantaciones de tomate, pero fíjense cómo ha quedado reducida la lámina, la diapositiva de la foto de la izquierda con la foto de la derecha. El volumen total de la lámina terminó siendo totalmente reducido en el producto hormonal, como que se empiezan a enrollar, a producir ese enrollamiento, ese abarquillamiento muchas veces, que la hoja se dobla, o si no, se empieza a retorcer las puntas. Lo que vemos en esta foto es un paraíso. Bien, pero si ampliamos esta foto, nosotros tenemos que saber de que el paraíso no tiene estas hojas normales y esta coloración. Si hacemos zoom, ¿qué vemos? Fíjense, miren esta hoja de paraíso. Miren donde yo tengo la manito, una hoja normal de paraíso versus una hoja anormal. ¿Qué estamos viendo? Deriva de productos fitosanitarios, hormonales. Si le hacemos un poquito más de zoom, fíjense cómo empieza a salir del ápice retorcido y la superficie del área foliar se ve totalmente disminuida. Ahora, esto sucedía en el campo de un productor. ¿Y cómo sabíamos que era fitotoxicidad? Porque se repetía en todas las plantas. Entonces tenemos que aprender a observar y mirar si en todas las plantas se expresaban el mismo síntoma. Fuimos a ver varias distintas especies y miren lo que encontramos. Esto es una hoja normal y esto es una hoja anormal. El ápice totalmente doblado y esta hoja que no se ha desplegado totalmente. Si nos vamos hacia abajo, esto es un naranjo, es un cítrico, en donde podemos encontrar hojas normales en la parte de arriba y en la parte basal, fíjense cómo la superficie foliar, del área foliar, mejor dicho, está reducida. Nos venimos a esta especie vegetal y notamos que esta que está aquí es una hoja normal, donde tengo la mano. Es una hoja normal. Ahora, cuando la planta empieza a tornar, la hoja, perdón, esta forma de pera, y aparte se empieza a arrugar, fíjense cómo se empieza a arrugar esta de aquí, es también el mismo síntoma que estábamos viendo en todas. Y por último, nos alejamos de la casa, seguimos mirando, y fíjense que en esta planta, que estaba un poquito más cerca del campo, también los ápices nuevos como venían. Venían todos doblados y teníamos un abarquillamiento de las hojas a su vez. Entonces, no hay duda de que es por un problema hormonal y una deriva de fitotoxicidad.